Hola, mi nombre es Luis Antonio Briones y a continuación haré mi explicación sobre los diferenciales de alta y baja impedancia. Bien, tenemos una pequeña introducción donde dice que las nuevas tecnologías que usamos para elaborar instrumentos de protección para sistemas eléctricos de potencia hacen cada vez que sea posible implementar algoritmos matemáticos complejos pero de mayor confiabilidad y rapidez para la detección de fallas en los elementos protegidos y su consecuente operación. Bien, normalmente cuando ocurre una falla interna en la zona de protección de este relé, lo que va a hacer es emitir una señal de disparo que actuará sobre los disyuntores que están conectados a las barras del sistema eléctrico. Esto va a provocar una salida de las respectivas bahías asociadas a las barras del sistema lo más rápido posible, evitando daños en los equipos y protegiéndolos. Bien, cuando se produce una falla en lo que es la barra de un sistema eléctrico de potencia, se presentan altas corrientes de cortocircuito que producen esfuerzos térmicos y mecánicos en todos los equipos conectados a las barras. También debemos saber que es indispensable, es muy importante tener un sistema de protección con alta velocidad de operación para reducir el tiempo de apertura de los disyuntores y así evitar daños a los equipos que tengamos conectados a las barras. Protección diferencial. Bien. La protección diferencial es el sistema de protección más utilizado en las instalaciones nuevas, ya que detecta tanto las fallas de fase como las de tierra. Hay muchas variedades de protección diferencial, cada una de ellas tiene sus propias características. Bien, la protección diferencial actúa con el principio de funcionamiento de lo que es la primera ley de Kirchhoff, que nos afirma que todo lo que es la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo va a ser igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. O sea que dicho de otra forma, las corrientes que entran a un elemento son las mismas que las corrientes que salen del mismo elemento. Bien, entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto los relés de protección diferencial son dispositivos que detectan las corrientes de fugas o corriente diferencial desde los conductores activos de la instalación, que pueden ser las fases y neutros, y se emplean para transformadores, motores, generadores, etc. Bien, protección diferencial de alta impedancia. Para la aplicación de esta protección diferencial con transformadores de corriente y relés de alta impedancia, a la protección de barras se debe tener en cuenta dos cosas. Una es que el relé no opere cuando ocurra una falla externa y se sature un transformador de corriente, y la otra es que opere cuando existe un corto en la barra. Bien, entonces para que no opere cuando la falla es externa, se debe asegurar que la tensión de operación del relé sea mayor a la tensión existente en el transformador de corriente saturado. Para esto, ¿qué es lo que debe hacer? Para esto es necesario que se coloque una resistencia en serie con el relé, reduciendo de esta forma el voltaje correspondiente. Cuando se presenta una falla en una de las salidas, se puede producir saturación del transformador de corriente debido a los componentes transitorios de CD de la corriente de cortocircuito. O sea que este transformador se comporta como un cortocircuito, como se puede mostrar aquí en la figura. Como podemos ver, aquí se produce un cortocircuito. Este viene siendo la figura de un circuito equivalente de una conexión diferencial con un transformador de corriente saturado. Bien, protección diferencial de barra, pero ahora de baja impedancia. Bien, esto también son llamados protección diferencial porcentual, que basa su funcionamiento en comparar básicamente dos corrientes. Una que es la sumatoria fasorial de las corrientes que llegan a la barra, denominada corriente de operación o corriente diferencial, y la otra que es la suma de las magnitudes o módulos de las corrientes que llegan a la barra, y se llama corriente de restricción. Bien, aquí podemos ver el gráfico que se muestra lo que es la curva de características de la zona de operación de este tipo de relés. Tenemos la zona de operación, zona de bloqueo,
También tenemos que es corriente de restricción y la corriente diferencial. Bueno, en conclusión, lo que es las protecciones diferenciales de alta y de baja impedancia se los puede utilizar de diferentes formas, como por ejemplo la de alta impedancia. Sabemos que debemos tener la misma relación de transformación, de polaridad y de características, de excitación, y no se puede compartir los transformadores corrientes para otro tipo de arreglo de protecciones. Mientras que las de baja impedancia sí podemos tener cualquier tipo de lo que es relación de transformación, polaridad o características de excitación. Bien, esa vendría siendo una de las diferencias entre el de alta y el de baja impedancia. Otra diferencia también para concluir, podríamos decir que posee una alta impedancia ante el flujo de las corrientes secundarias, que son mayormente resistivas, mientras que la de baja impedancia posee una baja impedancia ante el flujo de las corrientes secundarias, que son mayormente resistivas. Otra diferencia es que la de alta impedancia compara magnitudes de voltaje, mientras que la de baja impedancia compara magnitudes de corriente. También la de alta impedancia tiene una sola entrada de corriente, mientras que la de baja impedancia suele tener un máximo de entradas de corriente. Y esas serían algunas de las características que tienen tanto los diferenciales de alta como de baja impedancia. Pero en sí, tanto uno como el otro son muy buenos para lo que son las protecciones de barra. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.